El que intentaron copiarle de la ducha al lavaojos. Ese no hizo George, pues. No, pasó. George hizo otro proyecto, pues ese no es de George, pues. Cierto que ya la ascendieron y la mandaron a Quito de jefa, ¿cierto? Pura mentira, ingeniero. A ver, ¿qué ¿De dice que le aquí? cree todo lo que ella le dice, A ver, ¿qué ingeniero? dice aquí? Que no, a mí me cuentan, yo con ella ni me hablo. A Ajá, ver, ya. ¿qué dice aquí? A ver, Estudio de factibilidad para la implementación de duchas lava-O en emergencias por contaminación de químicos en Arca Continental Arcador S.A. ya, eso le querían copiar, pero bueno. Capítulo 3 me Oiga, dicen. solo nomás le voy a tirar ahí la puntita. La La man está haciendo puntita. su tesis de la guarda y quien terminó haciendo todo el trabajo fue George. George Ahí se no se deja. dé cuenta. George se deja. A ver, capítulo 3. Aquí. Capítulo 1 y 2 ya deben tener todos completos, ¿cierto? Melanie, buenas noches. Buenas noches. O si no, les hago una explicación rapidita de lo que es el capítulo 2 más que todo. ¿Ah? El resto es desde cuánto estamos. Pero quiero que me participen, ¿sí? Que no se queden callados. Que no interrumpan mucho tampoco. A ver. Capítulo 2 marco teórico. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Hasta la justificación, después de los objetivos, correcto. El marco Sí. teórico es, ¿qué es el marco teórico? Recuerden, a ver, su documento, su texto, su trabajo va a ser, imagínense que va a ser un libro en una biblioteca y debe ser entendido por cualquier persona que quiera sacar información de ahí, ¿cierto? No es necesario que sea de su misma carrera. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que utilicen lenguaje coloquial, lenguaje sencillo, lenguaje general, no tan profesionalizante. Entonces, este marco conceptual ayuda a eso. ¿En qué ayuda? Ayuda a esclarecer conceptos como estos, evacuación, agente químico, en cuanto ustedes pueden obtener esos conceptos de textos, de libros, ¿ya? Y lo deben citar, ¿no? Lo deben citar. Ya supuestamente en primer nivel le enseñas a citar a todos, entonces me voy a saltar ese paso, ¿cierto? Ya todos aquí saben citar, saben extraer información y usarla correctamente. ¿Cuándo está correcta una cita? Cuando usted se acerca aquí con el cursor y se sombrea, ¿no? Se sombrea, correcto, ¿ya? Entonces, aquí en marco conceptual vamos a establecer o extraer conceptos que podrían ayudar al esclarecimiento, al mejor esclarecimiento de nuestro tema y también que ayudarían al lector a entenderlo de mejor manera. ¿Ya? ¿Cuántos son? Son los necesarios. Dígame, Casey. Es necesario también parafrasearlo, ¿verdad? No, esos conceptos son copia y pega. Porque, Por eso se los bueno, cita. nosotros nos habían dicho que cuando son marcos teóricos, sí o sí teníamos que parafrasear, por eso le pregunto. ¿Quién le dijo eso? El ingeniero Marcel. Parafrasear, pero acá, adelante, aquí vean, Pero es al principio. al Es principio, como vean, una introducción que en tienen esta para parte. Parafrasear significa eh, complementar información que nos sirve, pero la vemos incompleta, ¿correcto? Entonces la completamos con nuestro conocimiento, ¿ya? A eso se le llama parafrasear. Por ejemplo, esto es un párrafo de conexión, aunque está citado aquí, ¿ah? Mal citado, pero hay una cita, si se da cuenta. Aquí también hay otra cita, vean, ¿ya? Correcto, están mal citados porque no se sombrea. Entonces, este es un párrafo de conexión. ¿Qué es un párrafo de conexión? Una cantidad de texto determinada que te permite enlazar un párrafo anterior con un párrafo siguiente. Como quien dice, este es un párrafo introductivo de este capítulo, correcto. ¿Ya? Entonces, esto es copia y pega, Casey. Por eso es que se lo cita. ¿Cómo se cita? A ver, vamos a ver. Tú copias y pegas esto, te vas aquí a referencias, insertar cita y pones
agregar nueva fuente, cuando es un autor nuevo, ¿no? O cuando estás haciendo recién tu trabajo, ¿ya? Entonces te aparece un cuadro que tú vas a llenar. ¿De dónde obtuviste esa información? De un artículo de revista, de un libro, de un artículo de periódico, o por lo general ustedes lo obtienen de un documento de sitio web, ¿no? Dígase un PDF. Entonces, escojamos esto, ¿ya? El autor, por ejemplo, Benítez Alfredo. Benítez Alfredo, correcto. Con mayúscula, lógicamente. Benítez Alfredo. Correcto. ¿Ya? El nombre del sitio web, nos vamos a un sitio web. Sí estoy compartiendo, ¿no? Y busco la información. ¿Cuál era el tema? A ver, el concepto de agente químico. Me voy al internet y pongo concepto de agente químico. ¿Correcto? Lo veo por aquí, ¿qué son los agentes químicos? Por ejemplo, este es de una universidad de Perú. Me ofrece ese concepto, cojo y lo extraigo de aquí. Correcto. Copio, procedo a pegarlo acá, digamos aquí, ¿no? Esto es lo que yo voy a citar. Después lo borro, ¿ya? Para citarlo, porque no es información mía, inserto nueva cita, ¿ya? ¿De dónde obtuve? De un documento de sitio web. ¿Pero de qué página? Me voy a donde entré y copio esto, ¿no? Correcto, que es el URL, ¿ya? El URL que va aquí al fondo. Correcto, el sitio web. ¿Cuál es el sitio web? Es este pedacito de aquí, ¿no? cup.pe. ¿Ya? Aquí lo introduzco eso. Correcto. ¿Ya? El año, vamos a ver de qué año es esta publicación, ¿sí? Tiene que estar por aquí. Supuestamente lo publicó Jairo, ¿sí lo ven aquí? ¿Ya? Un tal Jairo, ¿cierto? ¿De dónde obtenemos la información? ¿En qué momento lo escribieron? Aquí están unas entradas, 23 de enero, 21 de enero, 19 de enero. Comentarios. Hoy lo han... Ah, no, hoy tú lo puedes comentar. ¿Ya? ¿Dónde está el autor de esto? Sobre el autor, pones Jairo nada más. ¿Ya? Te vas aquí. Autor, Jairo. Nombre del sitio web ya tenemos. El año de obtención es... El año de suscripción, la fecha... Está raro que no esté la fecha aquí. Es un blog, 3 estrellas. Vamos a obtener la fecha, la primera fecha. 23 de enero del 2022. Aquí, ¿no? Estamos bien dentro del rango de tiempo. Nos recuerden que máximo 5 años de antigüedad. ¿Ya? Y ponemos aceptar. Ya, y miren. Yo me acerco y se sombrea. ¿Ya? Si obtenemos más información de ese mismo autor, vamos a ver. ¿Va? Supongamos que investigamos otro concepto. Lo seleccionamos. Vamos, lo pegamos. ¿Ya? Y aquí pones insertar, tienes que volver a citar. Y aquí ya te aparece al último, tiene que aparecerte aquí está Jairo. Lo vuelves a citar del mismo autor, pero es otra cita, ¿no? Correcto, ahí está Jairo. ¿Ya? Así se cita, niños. Copia y pega.
Por eso son citas. Citas que te sirvan, lógicamente, ¿no? Ya, entonces esos conceptos quedaron claros. ¿Qué más? Aquí tiene cita. Ya. Vean, han puesto como ¿cuántos conceptos? 10, 12, 13. Este concepto es importante, ¿ya? Este concepto técnico es importante, ¿ya? Dependiendo de sus respectivos temas, ustedes tienen que valorar qué conceptos podrían ayudar a aclarar mejor su documento. Este es un incidente de trabajo también. Peligro también es un concepto importante. Corrosivo, ya, términos que se podrían complicar para un lector que no esté familiarizado con la profesión. Esto es diferente al marco referencial. ¿Qué es un marco referencial? El marco referencial ya no son conceptos, ya es información de otras investigaciones muy afines al tema de ustedes. Vámonos a ver el tema de nosotros. Acá tenemos. ¿Cómo conseguimos marco referencial? Así, ¿no? Copiamos, nos vamos a internet, pegamos, buscamos y nos van a salir textos, tesis, libros, revistas que van a tener texto muy afín al que nosotros pegamos acá. Correcto, entonces podemos entrar aquí y ver información que nos va a servir para desarrollar mejor nuestro tema. La guía de uso tenemos aquí, ya, las normas básicas para la guía de uso, la utilización, ya, esto te puede ayudar para la capacitación que tienes que dar para los futuros, las futuras personas que van a integrar van a usar ese dispositivo, ¿no? Ya, recomendaciones, por ejemplo, ya, esto es importante, su utilización inmediata, porque ¿de qué te sirve una ducha lavavojos que está ubicada a 50 o 60 metros de donde puedes tener un incidente con químicos peligrosos, con químicos irritantes en tu ojo? No te sirve de nada. Entonces, esta información es importante, que la ruta debe mantenerse limpia, libre de objetos y obstáculos que impidan su utilización inmediata. Claro, no la podemos tener a un paso, ¿no? Por cuestiones de distribución de plantas no puede estar junto a nosotros la ducha lavaojos. Nos crearía hasta una psicosis de saber cuándo o estar angustiado por saber cuándo la vamos a utilizar. Pero sí a un rango de distancia que nos permita utilizarla con eficacia, con rapidez, digamos, entre 5 y 10 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el marco referencial? Es ya información un poco más afín, muy parecida a nuestro tema y que nos va a ayudar mucho a esclarecer lo que nosotros queremos demostrar en nuestro texto. ¿Qué más tenemos por acá? Ya que hemos explicado esto, marco referencial, ya, vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Ya les compartí este documento, ¿no? A ustedes. Se los puedo volver a compartir a la final. Déjenme ver. Con el permiso del hermano, ¿no? Sí, se autoriza el link. ¿Qué cosa? ¿Se autoriza a compartir este documento? Tú como Hágalo, familia. hágalo, Tú yo no como soy el familia. autor. Perdón, yo soy Garcés. Tú como familia, ¿no? Denle nomás, está autorizado. Usted puede hacer lo que quiera. Correcto. Ahí lo pueden tener, ya tienen en sus manos el mejor trabajo de la historia del instituto. Correcto. ¿Usted crees? Pero yo no veo ahí, dice George Herrera, pues. Ay, ¿qué pasó? Dígame cuando diga Yor Herrera. Cuando diga George Herrera, hasta yo mismo le digo, sí, es verdad, ingeniero, es verdad. El mejor trabajo. Hasta Empezaron. yo. Empezaron.
Con decirle que próximamente de pronto George se vaya a Brasil y le diga, ¿qué hay, ingeniero? ¿Cómo está? Tú, Excelente. ahí tú la vas a hacer que la más infarte, pues, ñañito. Excelente. No, porque ya ahí ya va a estar en la asamblea. No, porque ahí lo va a llamar a Ramirita y decirle, Ángel, Andresito, ¿por qué a Yori? ¿Por qué no a mí? El sufrimiento. El veneno. A ver. Entonces, mire, hay bastante información en marco referencial. Vamos al marco legal. ¿Qué es el marco legal? Las leyes, reglamentos estipulados que tienen que ver con directamente con nuestro tema. Por ejemplo, en este tema, la ley de químicos, la ley de transporte de químicos, de materiales peligrosos, ya, la ley de consumo de agua de redes públicas, ya, temas así, ¿no? ¿Cómo van ordenados esos temas? ¿Cómo van ordenadas esas leyes? En orden jerárquico, lógicamente. Primero la Constitución. ¿De dónde tenemos ese orden jerárquico? De la pirámide de Kelsen. ¿Ya? Primero Constitución, luego tratados internacionales, leyes orgánicas que son más importantes o más pesadas que las leyes ordinarias, normales. ¿Ya? Las leyes orgánicas, por ejemplo, la de salud pública, del transporte, ¿ya? Luego las normas, decretos y reglamentos, ordenanzas. Aquí va el decreto 2393, vea, que no es lo más importante. Ojo. Ahora, lo bueno de las leyes es que no se deberían contraponer una con otra, independientemente del grado de importancia que tengan, no deberían contraponerse. Contraponerse quiere decir que no deberían decir cosas contrarias, ¿no? Que se oponen una a otra. ¿Ya? Entonces ahí les dejo esa pirámide también. ¿Qué Inge, citamos? Diga Casey. esa pirámide hay que hacerla o hay que buscarla. Ahí ya se la estoy poniendo, Casey, para que la copie y la pegue. Por Ah, eso les ok. compartí en WhatsApp el documento. ¿Ya? Si encuentra una más bonita, también la puede poner. Pero esta está bien, está colorida y todo. ¿Ya? ¿Cómo citamos o cómo ponemos las normas que vamos a utilizar? De esta manera, por eso les compartí el documento. Primero, la Constitución, ¿ya? Artículo 326. ¿Y qué dice el artículo textual? Esto es copia y pega. Si queremos meter otro artículo, digamos el artículo 9, entonces el artículo 9 va a ir antes del 326, ordenado, ¿no? Así, correcto. Si necesitamos el artículo 150, lo ponemos pero ordenado. No vamos a ponerlo después del 326, ¿sí me estoy explicando? ¿Ya? Correcto. Luego seguimos en orden jerárquico los instrumentos internacionales. Hablamos aquí del instrumento andino de seguridad. Artículo 11, completo. Artículo 18, en orden. Luego hablamos aquí del Código de Trabajo. En orden jerárquico, usamos el artículo 38, ¿ya? Luego del artículo 410 del mismo Código de Trabajo, 412. ¿Qué más? Luego de la norma INEN, norma técnica ecuatoriana INEN 2266. Esto les decía, de transporte, etiquetado, almacenamiento de materiales peligrosos. ¿Ya? Lógicamente, este alumno pasó con 10, pues, ¿no? Requisitos. Con eso terminamos el capítulo 2. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está todo claro, Casey? Ahí tienen Sí. ese documento para tomarlo como buena guía. Ah. Nadie más, ¿alguna pregunta? Déjame ver quién está. Nancy, Melanie, los que nunca prenden la cámara. Inge, yo le voy Patricia. a consultar algo. Si en un caso las leyes o normativas no se encuentran, solamente se podrá poner una normativa o un decreto que afirme lo que se está hablando, el tema. Una normativa es insuficiente, pues. Entonces serían completas las 6 o 5 mínimas. De donde, claro, 5 mínimos, donde las encuentres 5 mínimos, de diferentes Ya, niveles de jerarquía. ok. Pero lógicamente leyes nacionales, no me vas a poner la norma
la NPT, ¿cómo es la norma colombiana, la norma española, pues? Nacionales tienen que ser. Ya listo, porque hay normativas que no, o sea, hablan del tema, pero no están con esa, se aplazan con la normativa española y la normativa colombiana. Claro, Porque, como por en ejemplo, el la caso de GTC mi 45 es proyecto, colombiana. Ah, en cambio, como decir, en mi proyecto, yo me acuerdo que de lo que yo averigüé, está la INE y la CEI, C de 6. casa. Ajá, 6. Esas dos nomás encuentro en mi proyecto, pero no encuentro en la Constitución. Claro, en la normativa ecuatoriana no se encuentra, pero igual se están apegando con lo que es la española y la colombiana. Ya. Entonces, por eso era mi afán de mi Hay que pregunta. procurar que sean normas nacionales, constitución. Si hay un lapso en la que permiten entrar normas internacionales, en la pirámide de Kelsin lo dice en segundo lugar, tratados y convenios internacionales. Ya. Correcto. Como ven ustedes, van de mayor a menor grado de importancia y de menor a mayor grado de, de especificidad. Mientras menos rango tenga la ley que vamos a utilizar, nos vamos a dar cuenta que va a ser más precisa o más afín a nuestro tema. Correcto. ¿Qué más? Capítulo 3, marco metodológico. A ver, ¿cuál es su problema, Parrales? Parrales se fue. Nancy, buenas noches. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Ya, mi problema era en el enfoque. Bueno, tengo las cosas de lo que va en el enfoque de la investigación, pero leyendo, me confundo con el diseño y el alcance de la investigación. O sea, ese es mi problema que ahorita tengo. Yo tengo puesto cosas en el enfoque de la investigación, pero ya leyendo la guía, porque le dije a mi compañero George que me la pase, o sea, como que me confundo en esas tres cosas. ¿Pero qué pasa con Yor hoy día? George todavía quedó, yo me vine y George quedó en la empresa porque vinieron unos de seguridad industrial de Brasil y estaban dando unos recorridos por el tema de las guardas y otras cositas más. Entonces George demora todavía en conectarse. A ver, ¿qué dice la guía en cuanto al tema que ustedes dicen? Aquí la guía define conceptos muy claros en cuanto a alcance, en cuanto a lo que usted está preguntando. 3. Aquí está. Aquí está el enfoque, que puede ser cuantitativo o cualitativo o mixto, cuando unimos los dos tipos de investigación, ¿ya? Cuantitativo ustedes lo saben, ¿no? Lo cuantitativo es cuando utilizamos datos numéricos, Numéricos. numéricos, correcto. Y cualitativo cuando utilizamos datos no numéricos, ¿ya? Sino que valoramos de otra manera, ¿no? En otra escala de valores, ¿ya? Por ejemplo, este accidente afectó a este trabajador. ¿En qué escala? A ver, podemos otorgar un número del 1 al 10 en cuanto a cuánto puede afectar un accidente a un trabajador o no. Claro que sí se puede evaluar la situación como esté. Sí, Numéricamente, Exacto. sí, no se puede otorgar Lincoln. Se establece valores cualitativos. A ver, ¿lo afecta levemente, lo afecta gravemente o lo afecta muy gravemente? Y esos son valores cualitativos, no son cuantitativos. Correcto. ¿Ya? Aquí. Enfoque de la investigación, cuantitativo o cualitativo, y cuando tu trabajo por lo general lo requiere, es mixto, la unión de los dos. ¿Ya? El enfoque es lo primero. Lo segundo, el diseño. Aquí está tu problema, Parrales.
Si se corta, se vuelven a conectar. ¿Ah? Parrales, se me fue. Bueno, explico el diseño. Dice, el diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. En esta sección se definirá y se justificará el tipo de según el diseño o estrategia por emplear, a emplear. En atención al diseño tenemos investigación documental. ¿Qué es investigación documental? Cuando nosotros recurrimos a libros, revistas, tesis, publicaciones y cosas así, ¿no? Investigación de campo, o sea, recurrimos a información que ya otro obtuvo de primera mano, que ya existe, ¿ya? Investigación de campo, ¿qué es la investigación de campo? Es cuando nosotros vamos a obtener nuestra información de primera mano, ¿ya? ¿Cuándo es esto? Cuando nosotros hacemos una entrevista, una encuesta, ¿ya? Cuando utilizamos ese tipo de instrumentos, cuando vamos a investigar in situ, a preguntar, ¿ya? Eso es una investigación de campo, que lógicamente es mucho más valedera que una investigación documental, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere un nivel un poquito mayor de trabajo, tomarnos el trabajo de elaborar la entrevista, una entrevista de preguntas abiertas o en una encuesta de preguntas cerradas, ¿ya? La experimental, ¿qué es la experimental? Es un proceso que consiste en someter a un objeto a un grupo de individuos determinados, o sea, es como quien dice un nivel de investigación un poco más profundo. ¿Por qué? Porque es de algo que se está haciendo por primera vez. Por eso se llama experimental, de experimento. Y un experimento es algo que puede fallar o no, ¿no? Que por lo general llegamos a una conclusión, a una hipótesis gracias a la prueba y al error. ¿Ya? Entonces, son 3 tipos de informaciones que podemos utilizar o métodos que podemos utilizar. Documental, cuando ya lo obtenemos. ¿Qué hicimos con la información que yo obtuve hace un momento en la cita? ¿Qué tipo de investigación fue? ¿De campo, experimental o documental? Documental. Correcto, documental, ¿cierto? ¿Ya? Más abajo, por ejemplo, aquí en el trabajo, aquí, por ejemplo, hay una estructura de la entrevista. ¿Qué tipo de investigación sería esta? ¿Documental, de campo o experimental? De campo. De campo, correcto, ese es de campo, ¿ya? Obtenemos información de primera mano, ¿no? De la fuente, ¿ya? ¿Qué más? Este tipo de información elaborado por nosotros. ¿Qué tipo de información es? ¿Documental, experimental o de campo? Campo. De campo, correcto, de campo. ¿Hecho bajo qué? Bajo nuestro criterio profesional, ¿no? ¿Qué más? Toda esta información documental, ¿verdad? Esto es documental. Esto es documental porque ya existe. Documental y cosas así. Más adelante, por ejemplo, nos encontramos con un layout elaborado por nosotros mismos. Esto es de campo. Es una encuesta que nos arroja valores o información numérica, o sea, cuantitativa. ¿Ya? Aquí es una entrevista que arroja valores cuantitativos de primera mano. De primera mano quiere decir de campo. ¿Ya? Aquí es un layout elaborado por nosotros mismos. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Documental, experimental o de campo? Documentales. No, porque es elaborado por nosotros mismos, Link. Sería Es bueno, es una mezcla de información de campo, porque nosotros recorrimos y medimos la planta para elaborar esto. Es más o menos lo que hicieron con Ullauri, ¿no? En hacer el plan de emergencia del Carchi. ¿Ya? Ahí fue investigación de campo, ¿cierto? Y también un poco de investigación experimental. ¿Por qué? Porque lo hicieron por primera vez. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. De identificar bien las metodologías para obtener nuestra información. Y ojo, son metodologías, no son herramientas, ¿ya? No son modos de obtener, no son instrumentos.
¿Cuáles son los instrumentos? Los instrumentos son estos. Entrevista, encuesta, mediciones, ¿ya? Esos son instrumentos de investigación, ¿ya? Que ese es el punto 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información. ¿Ya? Aquí aplicaron una técnica de valoración, ¿correcto? ¿Ya? Método Mosler, una entrevista, ¿ya? Este es un registro de revisión, un checklist, ¿ya? Este es un diagrama causa-efecto o espina de pescado o de Ishikawa, que se lo conoce desde PUF. Correcto, anótenlo ahí, Ishikawa o espina de pescado. Especialmente las de segundo que están comenzando con esto. Aquí se los escribo. Y Ishikawa, así. ¿Ya? Correcto, ese es espina de pescado, diagrama causa-efecto. Bien, después de haber terminado eso, vemos los instrumentos. Los instrumentos son los medios por los cuales tú vas a obtener la información, ¿no? Llamadas telefónicas, encuestas, entrevistas, gráficos, tablas y cosas así. ¿Ya? ¿Cuál era su pregunta, Parrales? Su pregunta era aquí, ¿no? Alcance de la investigación. Sí. Sí, pero ya está un poquito más claro. Ya. No, Igual para las demás. ¿A qué se refiere el alcance? Hay de tipo exploratoria, hay de tipo descriptiva y hay de tipo explicativa. Vamos a aplicar cada una de estas. La exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema objeto poco conocido. O sea, va de la mano con el tipo de experimentación, por eso se llama exploratoria. Algo que se está haciendo por primera vez, ¿ya? O algo de lo que no sabemos mucho. Por ejemplo, los rovers en Marte, la profundidad en el océano y cosas así. Esa es investigación exploratoria. Descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o supuesto, este es supuesto, con establecer su estructura. Vean, esto no ayuda, vean. Y es un documento de guía. Correcto. ¿Ya? Parecería el verbo saber conjugado, pero no. Es una andragogía de... Por favor, apaguen los Casey, micrófonos. su micrófono, Casey. ¿Ya? Supo, en este caso, quería decir supuesto. ¿Ya? Con establecer su estructura o comportamientos. Eso es investigación descriptiva. La caracterización de un hecho, o sea, describirlo. Y explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Por ejemplo, aquí se usó el Ishikawa, ¿no? Correcto. Aquí tenemos ya las técnicas o instrumentos de recolección de información. Ya lo vimos con ese poco de dibujos. Ya lo vimos, ¿ya? Unidad de análisis de población y muestra. Esto depende de qué tipo de investigación estemos haciendo. No es aplicable casi siempre. Correcto. Aquí sí lo fue. ¿Por qué? Porque se utilizó en una encuesta y debimos saber a cuántos íbamos a encuestar, ¿no? No estábamos en posibilidad de encuestar a todos. Entonces tomamos una muestra aleatoria, ¿no? De los 500 trabajadores, hacemos 50 encuestas. ¿Cómo sabemos que son 50 encuestas las que tenemos que hacer para tomar ese valor para decir, a ver, 50 de 500 es válido? ¿Cómo calculamos ese número? Mediante estas fórmulas de aquí, ¿no? Mediante tipo de población finita o infinita. Hay dos fórmulas. Aquí lo vamos a investigar. A ver. Le ponemos aquí fórmulas de cálculo de muestra para tipos de poblaciones. ¿Ya? Aquí tenemos incluso calculadoras de tamaño de muestra. Tú introduces nomás los datos y ya está. ¿Ya?
todo está, creo que con Lin hice un trabajito en cuánto, en 3 o 4 horas la otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita, a ver, ahorita, hablamos sobre la inseguridad que está en el país, tremendo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos saber qué nivel de inseguridad siente la gente, ¿usted cree que vamos a poder entrevistar a los 17 millones y algo, o por lo menos a los adultos? No. No, cierto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que utilizar o tomar una muestra. Una muestra es una parte de la población total, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el tamaño de la muestra? De los 17 millones, ¿cuántos tienen que ser para decir, a ver, este número va a reemplazar a los 17 millones? ¿Ya? Nos va a dar un nivel de credibilidad alto. Mediante fórmula nos puede salir 600, 700 entrevistas, muestras, y de esos datos ya nos pueden dar el valor. Aquí está la